tocándose su pabellón auricular, su oído, y un punto rojo es que algo está sintiendo. Entonces hablaremos de la otalgia. ¿Qué es la otalgia?, dirá usted. En la siguiente imagen ya responderemos esta pregunta, la cual está dándonos el tema de esta noche. Pongamos la siguiente. ¿Qué es la otalgia? Eso es lo que hablaremos en esta noche. Sencillo, otalgia es dolor de oído. Eso quiere decir otalgia. De eso hablaremos en esta noche, del dolor de oído. Es un síntoma frecuente que, como les mencionaba, puede afectar a niños y adultos, y que en muchas ocasiones es tan fuerte o tan molesto el dolor que lo hace ir de emergencia tanto a los niños como a los adultos. Entonces el tema de esta noche es otalgia. Cuando me refiero a la palabra otalgia, usted debe entender que estamos hablando del dolor de oídos. Ese es el tema de esta noche. Les mencionaba que tenía que ver con el oído para ir introduciendo el contenido que queremos abarcar en esta noche. Vamos a hablar las causas y qué es lo que presenta la persona y cuáles son algunas enfermedades o problemas que pueden producir la otalgia. Por eso les mencionaba que la otalgia o el dolor de oídos es un síntoma, no es una enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos dice que algún problema le está ocasionando ese dolor de oído? Y de esos problemas son los que vamos a hablar de forma general en esta noche. Entonces, recapitulando, y como está en su pantalla encerrada en un cuadro, el dolor de esta noche es, el tema de esta noche es dolor de oídos, que en términos médicos nos referimos a otalgia. Pongamos la siguiente para ir hablando de lo que es el dolor de oídos o la otalgia. Eso es la otalgia, el dolor de oídos. Pongamos la siguiente. Ahora, la otalgia o dolor de oído es un síntoma, como les venía mencionando, muy común, tanto en la consulta de atención primaria como en la de los especialistas. Muchas personas nos consultan a nosotros, los médicos generales, como atención primaria por este síntoma, y también en los especialistas como los otorrinos, laringólogos, es uno de los síntomas por los cuales la gente consulta frecuentemente, es muy común, la otalgia o el dolor de oídos. Sus causas pueden ser muy diversas y varían en función al grupo de edad, el sexo y los antecedentes familiares. Y hemos hablado de algunas enfermedades del oído en programas anteriores, solo para recapitular que el oído se divide en oído externo, que es el pabellón auricular, lo que usted comúnmente le conoce como oreja, el oído medio y el oído interno. Entonces son tres divisiones que tiene el oído, por si a veces usted escucha el oído externo, medio o interno. Son las diferentes zonas del oído, el externo, el medio y el interno. Pongamos la siguiente. Estamos hablando de la otalgia o el dolor de oído. Y recapitulando de nuevo, otalgia es el término médico para referirse al dolor de oído y puede aparecer en cualquier parte del oído. Ya hablamos que hay tres partes del oído, tres divisiones, el externo, el medio y el interno. La otalgia o el dolor de oído puede aparecer en cualquiera de estas tres partes o divisiones del oído, y la otalgia es un síntoma, por eso está subrayado en negro, es un síntoma, no es un diagnóstico, es decir, es el resultado de un problema de base que usted tiene. Entonces, ¿qué queremos decir en resumidas cuentas? Que la otalgia o el dolor de oído siempre tiene una causa y solamente es un síntoma. El que va a investigar cuál es la causa o la enfermedad que produce la otalgia o el dolor de oído es el médico cuando usted va a consulta y le hace una revisión. Casi siempre lo bueno de la mayoría de estos problemas que ocasionan la otalgia o el dolor de oído son tratables cuando se detectan a tiempo
la mayoría de estos problemas se pueden resolver. Entonces, ante el síntoma de otalgia o dolor de oídos, usted debe de ir donde su médico para que le revise el oído y establezca cuál es la causa y así darle un tratamiento. Entonces es un síntoma, recuerde, la otalgia no es una enfermedad, es un síntoma de alguna enfermedad o problema que le está ocasionando ese dolor. Pongamos la siguiente. El dolor de oído es una afección que puede aparecer en cualquier parte del oído. Ya hablábamos que el oído tiene 3 partes, el oído externo, medio y el interno. Cualquiera de esas partes puede aparecer un problema y que causar la otalgia o el dolor de oído, ya sea el oído interno, medio o externo. La aparición del dolor no está necesariamente relacionada con alguna enfermedad a infección específica, razón por la cual no se deben hacer suposiciones en un primer momento sin que un especialista lo valore. Ya vamos a hablar más adelante que el dolor de oído o la otalgia puede tener una causa interna, o sea, dentro del oído, o externa, fuera del oído. Por eso es que usted debe ir donde un médico cuando tenga un dolor de oído, para que él establezca cuál es la causa de ese dolor y así darle un tratamiento. La intensidad del dolor de oído puede variar desde muy leve a muy intensa, dependiendo principalmente del factor causante. Hay personas que presentan un dolor muy leve, pero hay otras que el dolor es muy intenso, que los hace ir a consulta de emergencia porque el dolor es muy intenso y muy molesto. Dependiendo el factor que cause la otalgia o el dolor, así va a ser la intensidad de este mismo. Pongamos la siguiente. Algunas causas que pueden ocasionar dolor de oído, vamos a mencionar. Por eso dice algunas, porque son muchas, pero hablaremos de las principales. Y algo bien importante, por eso está subrayado ahí en rojo con letras blancas, no todo es infección. La mayoría de personal de salud e incluso a los pacientes piensan que todo dolor de oído es infección y no es así. Ya vamos a ver más adelante. Entonces hay que tener en cuenta este factor, que no todo dolor de oído u otalgia es signo de infección. Hay otras causas que pueden ocasionar el dolor de oído. Pongamos la siguiente. Ahora, dentro de algunas causas que pueden ocasionar dolor de oídos, que no sea infección, están los cuerpos extraños. Ahí en ese dibujito dentro del conducto auditivo del oído vemos un insecto, el dibujo de un insecto. Entonces, ese puede ser una causa también de dolor de oído y no es una infección. Entonces, el dolor de oído puede ser causado por cuerpos extraños. Uno de los más comunes son los insectos que se introducen en el conducto auditivo externo, como se ve en esa imagen. Y cuando hay un insecto, pues requiere la extracción. Este problema de cuerpos extraños, ya sean insectos u otros objetos, pueden dar dolor, zumbido o comezón. También sensación que algo se mueve. Cuando un insecto se introduce en el oído, el paciente dice, siento que se me mueve. Y puede ser insectos, como hablamos, u objetos. Los niños a veces se introducen objetos en el oído y les puede causar dolor en ciertas ocasiones. Ya sea un insecto o un objeto, se denomina cuerpo extraño. Entonces, ambos u otros hay que extraerlos cuando están dentro del oído. Y los niños suelen introducirse objetos constantemente en el oído. Por eso les mencionaba en la imagen anterior que no todo dolor de oído es infección. Ahí estamos hablando ya de una causa de dolor de oído que no es infección, la presencia de cuerpos extraños dentro del oído, llámense objetos
o insecto. Pongamos la siguiente. Ya hablamos de una causa de dolor de oídos. Otra causa que puede causar dolor de oídos y que no es infección se le llama barotrauma. ¿Qué quiere decir eso? Es un dolor por presión. Esto puede ser causado por cambios en la presión en el ambiente o es muy común cuando uno viaja en el avión o puede también presentarse mareos y dolor en uno o ambos oídos. Hay sensación de que el oído está tapado y se escucha menos, hay pérdida auditiva y puede pasar también por obstrucciones de las trompas de Eustaquio, que son dos conductos que comunican la orofaringe con el oído. Entonces, otra causa de dolor de oídos que no es de tipo infeccioso es los cambios en la presión en el ambiente, ya sea porque usted va en un avión o porque hay demasiado ruido en su alrededor. Eso puede causar también dolor. La barotrauma y la presencia de cuerpos extraños en el oído son dos causas de dolor de oído que no son de tipo infeccioso. Pongamos la siguiente. Ahí las causas de dolor de oído son muchas. Vamos a mencionar algunas de ellas. Ya mencionamos dos, la presencia de cuerpos extraños en el oído y los cambios de presión o barotrauma. Y dentro de otras causas que pueden ocasionar dolor de oídos, que no se originan dentro del oído propiamente, tenemos infecciones de los senos paranasales, la famosa sinusitis, alergias en la nariz, problemas dentales incluso pueden causar dolor de oído o problemas en la garganta. Entonces ya vamos introduciendo las dos causas en forma global que pueden causar dolor de oído. Unas son primarias y otras secundarias, o algunos le llaman intrínsecas y otras extrínsecas. O sea, las causas de dolor en el oído o de la otalgia pueden ocasionarse dentro del oído o fuera del oído. Ahí ya les mencionamos algunas. Fuera del oído, alergias, la famosa rinitis, la amigdalitis, la faringitis con problemas en la garganta, problemas dentales también y la sinusitis. Entonces, son muchas las causas de dolor en el oído. Por eso no solo es de tomar algo para el dolor sin saber cuál es la causa. Pongamos la siguiente. Estamos hablando de la otalgia, lo que en términos populares sería el dolor de oído. Las causas del dolor de los oídos son múltiples y puede deberse a enfermedades del mismo oído o a problemas en otras partes de la cabeza y del cuello. Entonces, ahí hablamos de una otalgia primaria u otogénica, o sea, aquellas causas de dolor de oído que se producen dentro del oído. A eso se le llaman primarias u otogénicas. Un tipo de dolor que se origina en el propio oído, ya sea externo, medio o interno. Y la otalgia referida o secundaria es un dolor de oído que se origina en estructuras fuera del oído, lo que les mencionaba anteriormente. Las causas del dolor de oído son múltiples, ya hemos mencionado algunas, y las podemos condensar en dos, en la otalgia primaria o la otalgia secundaria. La otalgia primaria es cuando el dolor se origina en el propio oído, y la otalgia referida o secundaria cuando el dolor de oído se origina en estructuras fuera del oído. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen también se condensan algunas causas de dolor de oídos, o sea, algunas causas de la otalgia. De las que se producen propiamente en el oído, o sea, las causas de dolor de oído, las llamamos otológicas, están las infecciones como la otitis externa media, la pericondritis, el traumatismo en el oído, en el pabellón auricular, también algunas infecciones por virus como el herpes
o algunos tumores del oído. Otra causa no otológica, o sea, que son fuera del oído, tenemos la amigdalitis y la faringitis. Cuando un niño, esto es bien común en los niños, tiene infección en las amígdalas o en la faringe, las personas la refieren como la garganta, puede tener dolor de oído. Incluso eso puede ser el primer síntoma en un niño, el dolor de oído. Y la causa realmente, cuando lo examinamos, no está en el oído, sino que en las amígdalas o la garganta. Otra causa fuera del oído de la otalgia o dolor de oído es la disfunción de la articulación temporomandibular, o sea, la mandíbula. Cuando hay alteraciones en la articulación de la mandíbula, es la articulación que está cerca de la oreja o del pabellón auricular. Hay gente que dice me traba la mandíbula o me truena, eso puede causar también otalgia o dolor de oído. Las enfermedades dentales comúnmente producen dolor de oído. Las enfermedades de la columna cervical. Recuerde que la columna, hemos hablado en otros programas, tiene varias partes. La columna empieza en el cuello, esa se llama columna cervical. Entonces, enfermedades de ahí, de esa columna cervical o del cuello, puede también dar dolor de oído. Y también los cánceres de la faringe o la laringe pueden dar dolor de oído. Entonces, si usted ve, ahí hay un sinnúmero de causas de otalgia o de dolor de oído que pueden ser producidas dentro del oído o fuera del oído. Pongamos la siguiente. O sea que no todo dolor de cabeza se produce dentro del oído. Muchos pueden producirse fuera del oído. Si podemos agrandarla un poquito ahí, esta imagen, por favor. Recuerde, estamos hablando del dolor de oído, o sea, la otalgia. Entonces, ahí tenemos un esquema, los médicos que a veces nos guiamos para saber cómo orientar el tema del dolor de oído. Estamos hablando de la otalgia primaria, que son aquellos dolores de oído producidos dentro del oído. Puede deberse a infecciones del oído medio, interno o externo, o la otalgia secundaria, que es el dolor de oído producido fuera del oído, como la faringoamigdalitis, la sinusitis, la parotiditis, o sea, las paperas, la afectación de algunos nervios de la cara o que están cerca del oído. Entonces, lo que queremos enfatizar es que el dolor de oídos, o sea, la otalgia, puede tener causas propias dentro del oído o causas externas fuera del oído. Entonces, lo importante es ir al médico para que él establezca si el dolor de oídos viene propiamente del oído o de alguna estructura cerca del oído que está afectando, ha sido afectada y que se refleja con dolor en el oído. Pongamos la siguiente. La otalgia, hablando de la primaria, recuerde que la que decimos primaria es aquella o aquel dolor de oído que se origina la causa dentro del oído. Entonces, en la otalgia primaria, lo que ocurre a una patología local. Entre las causas locales tenemos la otitis media aguda, la otitis externa, la mastoiditis, la disfunción de una estructura que se llama trompa de Eustaquio. El cerumen impactado en algunas ocasiones puede producir dolor, o sea, cuando la gente tiene mucha cera dentro del oído. También infección, inflamación de la aurícula o traumas del oído, o sea, golpes en el oído. Entre las causas regionales tenemos la disfunción de la articulación temporomandibular, parotiditis o linfadenopatía preauricular, que es la inflamación de ganglios cerca de la oreja. Ahí vemos 3 imágenes donde hay diferentes personas con dolor de oído u otalgia. En la primera imagen de la izquierda se ve la oreja, o sea, el pabellón auricular muy inflamado. Eso le está causando dolor a la persona. En la imagen de en medio es un niño con unas paperas. Las paperas producen dolor de oído. Ya en la imagen de la derecha vemos una otitis, o sea, una infección dentro del oído. Entonces son causas de dolor de oído, o sea, de la otalgia. Pongamos la siguiente.
Además de la otitis, o sea, las infecciones, la otalgia, perdón, o el dolor de oído puede ser causado por enfermedades dentales o de la mandíbula, alergias, por tos. Cuando una persona tiene mucha tos le puede doler los oídos, por las paperas, por heridas o traumas, por tapones de cera en el oído, lesiones del tímpano, la membrana timpánica, también cambios bruscos de la presión atmosférica, lo que llamábamos barotrauma, cuando nos subimos a un avión o cuando escuchamos ruidos muy fuertes, eso puede provocar dolor de oído, y algunas infecciones virales como el herpes zóster o la varicela. De todas esas condiciones u otras pueden producir dolor de oído, lo que los médicos le denominamos otalgia. Por eso hemos enfatizado en que el dolor de oído o la otalgia es un síntoma, no es una enfermedad. Es un síntoma que lo produce una o cualquiera de estas enfermedades o problemas de lo que les estamos mencionando. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen vamos a hablar siempre de lo que es la otalgia referida. El dolor puede ser referido desde distintas áreas de la cabeza. Entonces, en esta otalgia referida o secundaria, el dolor se produce fuera del oído. Y entre las causas tenemos enfermedad dental, enfermedad periodontal, la sinusitis, la migraña, la tiroiditis, que son las infecciones de la tiroides, la laringitis, las enfermedades de la espina cervical, la hernia hiatal y el reflujo gastroesofágico. Hay niños que se enferman frecuentemente de los oídos o personas adultas de infecciones en los oídos y tal vez lo que tienen es enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y el tratamiento pues va a depender de la causa. Pongamos la siguiente. La etiopatiogenia de la otalgia, o sea, cómo se produce el dolor de oído. Ya hablamos que puede ser producida por diferentes causas. Las alteraciones inflamatorias o traumáticas del oído externo pueden producir otalgia debido a una rica inervación sensorial del periósteo, del conducto auditivo externo y de la piel. Hay alteraciones traumáticas o inflamatorias que pueden producir dolor de oído, las enfermedades propias del oído medio, por ejemplo, la acumulación de exudados, como la otitis media supurada o otitis media aguda, que es una infección en el oído, o también por reducción significativa de la presión en la cavidad timpánica, por ejemplo, en la disfunción de la trompa de Eustaquio. También el dolor, pues, reflejo es el resultado de la inervación común del oído y de otras estructuras de la cabeza y del cuello a través de fibras sensoriales, nerviosas y craneales. O sea, entonces usted pregunta por qué si tengo un problema en la columna del cuello cervical, si tengo un problema en los dientes, si tengo un problema en la mandíbula, me puede doler el oído. Pues ahí está la explicación. Eso se llama dolor reflejo, que es el resultado de la inervación común del oído, o sea, muchas fibras nerviosas que llegan a estas estructuras que les he mencionado, también están conectadas al oído. Los nervios que tienen que ver con estructuras como la cabeza, el cuello, están conectadas también con el oído. Entonces, por eso el dolor de oído se puede reflejar, puede ser el reflejo de un problema en el cuello o en la cabeza o en la mandíbula o en los dientes. Pongamos la siguiente. Siempre hablando de las causas más frecuentes de otalgia, o sea, de dolor de oído, está también una que se llama foliculitis aguda. Es un cuadro doloroso, generalmente resulta de la infección por bacterias gram positivas de un folículo piloso obstruido y se encuentra restringido más lateral del conducto auditivo externo, donde se encuentran los vellos. Entonces hay
personas que pueden tener infección de los folículos, o sea, son los agujeritos donde emergen los vellos. Hay muchas personas que a veces tenemos más vellos que otras en los oídos, eso puede condicionar también infecciones y dolor de oído. También otra causa es frecuente la otitis externa difusa, que corresponde a un proceso infeccioso de la piel, y encontramos grados variables de la enfermedad que van desde la inflamación de la piel, del conducto, hasta el enrojecimiento, el edema, la obstrucción del conducto por restos de piel, cerumen y secreción purulenta. Ahí tenemos 3 imágenes, donde la de la izquierda es la foliculitis, la de en medio pues hay alrededor de la oreja hay una infección, y la de la derecha ya es una infección dentro del conducto auditivo externo. Pongamos la siguiente. Como les estoy mencionando, muchas pueden ser las causas de dolor de oído o de otalgia. También otra causa de dolor de oído es la otitis externa necrotizante. Se trata de una infección grave que se presenta en pacientes inmunocomprometidos, ya sea porque tienen diabetes, HIV o en las personas ancianas. Progresa hasta el hueso y se caracteriza por otalgia intensa, o sea, por un dolor muy fuerte, otorrea, que es secreción por el oído, con tejido de granulación. También hay otro problema que puede causar dolor de oído que se llama meningitis bulosa u otitis gripal. Es una causa importante de otalgia y en ocasiones otorrea serohemática. Puede acompañarse de sensación de oído tapado, sin tener claramente una baja auditiva en sus etapas iniciales. Cuando tenemos gripe o resfriado, es muy común que algunas personas se quejen de dolor de oído, en niños sobre todo. Entonces, esa es una otitis gripal también como causa de dolor de oídos, cuando hay mucho resfriado o mucha gripe. Pongamos la siguiente. Otras causas frecuentes de otalgia o dolor de oídos puede ser el herpes o el síndrome de Ramsay-Hunt. Se caracteriza por la presencia de dolor intenso, como una quemadura en el oído. El herpes, la gente dice, siento como una quemazón, algo que me quema. Entonces, cuando hay un herpes zóster en el oído, puede haber la sensación de dolor, la otalgia y una sensación de quemazón. Eso es lo que se ve en la imagen abajo de la pantalla en su lado izquierdo. Se llama un herpes zóster ótico. Un herpes es un virus. Y pueden haber ganglios inflamados alrededor del pabellón auricular, y también hay una alteración que se llama pericondritis y condritis, que corresponde a la inflamación del periconio y cartílago del pabellón auricular. El pabellón auricular tiene un cartílago y a veces también puede infectarse con algunas bacterias y causar dolor e inflamación, como se ve en esas 2 imágenes del lado derecho de su pantalla. El pabellón auricular, lo que usted conoce como oreja, la oreja se ve roja y muy inflamada, e incluso hay una colección purulenta en la parte superior de la oreja, en la imagen que está en el mero centro de su pantalla. Pongamos la siguiente. Esas son otras causas frecuentes de dolor de oído, o sea, de la otalgia. Pongamos la siguiente. También está la otitis media aguda, es una de las causas más comunes de dolor de oído. La otitis media aguda es la principal causa de otalgia en la población infantil. Casi siempre cuando un niño tiene un dolor muy fuerte de oído, tiene una infección en el oído medio aguda, eso le llamamos otitis media aguda. Es la principal causa de otalgia o de dolor de oído en la población infantil, y es la que se caracteriza por otalgia o dolor intenso y que ocupa el oído medio con líquido seroso, muco purulento y signos inflamatorios. Entonces, en los signos y síntomas agregados pueden encontrarse fiebre, decaimiento, compromisos del estado general y una historia de virus respiratoria recientemente. Entonces, cuando un niño pequeño tiene mucho dolor de oído,
casi siempre la causa es una infección denominada otitis media aguda. Y estos niños, aparte del dolor intenso, de la otalgia intensa, van a tener fiebre, decaimiento y otros compromisos del estado general. Y también hay una alteración que se llama varootitis aguda. Puede ser un cuadro extremadamente doloroso también y se produce por la incapacidad de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es el tubito que se ve ahí en una de las fotos de en medio. Es un tubito que comunica el lado de la orofaringe, nasofaringe con el oído. Entonces, cuando se altera ese conducto, puede haber también inflamación, infección y dolor. Pongamos la siguiente. Estas son causas de lo que es la otalgia o el dolor de oído. Ese es el tema que estamos abordando en esta noche. Ahora, una vez que nos llega el paciente con un dolor de oído, o sea, una otalgia, vamos a hacer lo mismo que mencionamos con las otras enfermedades. Vamos a hacer una anamnesis y una exploración física. La anamnesis, siempre les menciono, es el interrogatorio que el médico le hace al paciente o al familiar. Hay que preguntarle desde cuándo tiene el dolor, si notó que algo le produjo el dolor, si tiene fiebre, o sea, síntomas acompañantes. Todas esas preguntas es lo que compete a la anamnesis. Una vez que le hemos hecho todas las preguntas, entonces vamos a hacer una exploración física dirigida a inspeccionar o examinar el oído. Entonces, si en la anamnesis, o sea, en las preguntas que le hacemos al paciente o al familiar hay fiebre, entonces eso nos va a sugerir infección. Por eso las preguntas, les mencionaba yo aquí, son claves en el diagnóstico. Esas preguntas es el médico el que las hace para irse formando una idea, en este caso, de qué le está ocasionando la otalgia o el dolor de oído. Entonces, si al interrogar al paciente o sus familiares nos dice que tiene fiebre, usted nos va a sugerir que pueda ser una infección la que le cause la otalgia. Si hay síntomas también de vías respiratorias superiores como rinorrea, tos, etc. Si hay vómitos, generalmente pueden presentarse en la otitis media aguda o la otitis media crónica complicada. También si el paciente tiene sensación de taponamiento. Hay pacientes que nos dicen, he tenido dolor de oído, he tenido fiebre y siento el oído como tapado. Ahí hay que ver si hay una disfunción de la trompa de Eustaquio, ese tubito que ya les mencioné, o si puede deberse a una otitis media serosa o a un tapón de cerumen o cuerpo extraño en el conducto auditivo externo. Es bien importante las preguntas, el interrogatorio, porque con eso nosotros nos vamos guiando. ¿Cuál puede ser la causa? ¿Cuál puede ser la causa de la otalgia, o sea, del dolor de oído? La causa más frecuente de otalgia en condiciones no patológicas puede deberse a problemas de la articulación temporomandibular. O sea, hay muchas personas que cuando abren la boca, la gente le dice quijada a la articulación de la mandíbula. Entonces, la mandíbula está articulada con un hueso que se llama temporal. Entonces, esa articulación se llama temporomandibular. El hueso temporal es el que está ahí a la par del lado más más enfrente del oído, se llama temporal, y la mandíbula. Entonces, esa articulación, muchas personas tienen un desgaste, tienen una enfermedad que se llama síndrome del ATM, o que al abrir la boca sienten que les truena la mandíbula, así lo dicen. Ese es un problema en la articulación temporomandibular. Ese problema en esta articulación temporomandibular frecuentemente puede dar dolor de oídos también. Pongamos la siguiente. Ahora, en la evaluación ya hablábamos, cuando hay un paciente con dolor de oído,
Vamos a hacer la exploración. Hay que revisar si hay pérdida de la audición, si el paciente tiene ruidos, zumbidos, mareos y si tiene tos o estornudo. O si sospechamos la presencia de un cuerpo extraño, sobre todo en niños. Niños son bien inquietos y a veces se introducen cosas dentro del oído y la madre a veces no se da cuenta hasta que uno lo revisa. Entonces hay que explorar el oído una vez que el paciente llega a la clínica para ver cuál es la causa de la otalgia. Pongamos la siguiente. Luego también hay que ver o interrogar si el paciente ha tenido secreción por el oído. Hay pacientes que nos dicen me sale una secreción como pus, o me sale una secreción que pus con sangre, o me sale una secreción líquida como moco. Eso se llama otorrea. Y generalmente la otorrea está asociada a una infección como la otitis media aguda, con perforación a veces del tímpano o ruptura de una estructura dentro del oído. Entonces hay que interrogar si hay fiebre, aparte del dolor de oído, si hay fiebre, si hay pérdida de la audición, si hay zumbidos, si hay secreción por el oído. Todo eso nos ayuda a establecer un diagnóstico. Si el dolor persiste o empeora a pesar del exudado del oído, esto indica inflamación difusa del conducto auditivo externo. La otorrea maloliente, o sea, la secreción verdosa o purulenta por el oído, cuando es maloliente y crónica, persistente o recurrente, por lo general sin doler, sugiere una otitis media crónica y el dolor es el resultado del aumento de la inflamación. O sea, cuando hay un paciente, popularmente vamos a decir lo que se le reviente el oído con una secreción malolienta, frecuentemente, casi siempre es debido a una otitis media crónica, o sea, una infección crónica dentro del oído. Eso quiere decir otitis media crónica. Pongamos la siguiente, de ahí la importancia de preguntar al paciente síntomas asociados, no solo conformarnos en que nos diga tengo un dolor de oído. También cuando hay otorragia, o sea, otorragia de sangrado a través del oído, del conducto auditivo externo, puede haber personas que llegan con dolor de oído y han tenido sangrado. Entonces puede deberse a un traumatismo de la membrana timpánica o de los huesos de la base del cráneo. Y también cuando hay alteraciones de la piel o del pabellón auricular, hay que pensar en enfermedades de la piel como la erisipela, quemaduras o infecciones en el hueso mastoide, que es el que está por la parte de atrás del pabellón auricular o de la oreja. Las quemaduras o los traumatismos pueden causar sangrado por los oídos. Lo vemos frecuentemente cuando hay accidentes de tránsito. Hay pacientes que llegan con sangrado en el oído. Eso hay que tener cuidado porque es un signo de alarma. Pongamos la siguiente. En la exploración física, pues usted ya sabe que el oído, cuando ha ido a consulta, se examina con un aparatito que se llama otoscopio. Los médicos saben utilizarlo muy bien. Un aparatito que tiene una luz y con un lente como lupa que aumenta la imagen y podemos ver el interior del conducto auditivo externo. Entonces, la exploración física es bien importante, examinar el oído. No solo dejar que el paciente conformarnos con que nos diga me duele el oído, sino que hay que revisar el oído externamente e internamente. También hay que revisar la nariz o la garganta, la cabeza, el cuello. En la inspección hay que observar todas estas estructuras, hay que ver cómo está el tamaño, la simetría y si hay inflamaciones o no. Hay que valorar el estado también de la piel, del pabellón auricular o del oído para descubrir posibles alteraciones. Y deben observarse las regiones periauricular o retroauricular, o sea, la región también que está
en la parte anterior del oído o la que estaba en la parte posterior del oído, buscando otras alteraciones que puedan estar causando la otalgia, o sea, el dolor de oídos. Pongamos la siguiente. También hay que palpar, aparte de examinar con el aparatito de ver, hay que palpar, medir para ver si hay adenopatía. Las adenopatías son ganglios que están alrededor del oído por la parte de atrás y buscar zonas dolorosas. También hay en la palpación hay que ver cuál es la parte del oído que más le duele al paciente y de acuerdo al lugar donde hay más dolor, así nos vamos a ir nos vamos a ir imaginando dónde puede estar el dolor, la causa del dolor. El punto mastoideo es la parte de atrás del pabellón o de la oreja, el hueso que usted se toca por la parte de atrás inmediata de la oreja, se llama mastoide. Ese hueso puede infectarse, inflamarse y causar mastoiditis, le llama. Esa infección de ese hueso o la mastoiditis puede dar dolor de oído. Pongamos la siguiente. Y también deben examinarse el interior del oído para ver cómo está la membrana timpánica y determinar si hay perforación o signos de colección de líquido en el oído medio o si hay abombamiento, cambio en el reflejo de la luz, y debe realizarse una breve prueba auditiva del paciente para asegurarse que ha conservado o perdido la audición. Pongamos la siguiente. Todo esto el médico lo hace en la exploración. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para una otalgia? Siempre es importante, y les recapitulo aquí, que el tratamiento, yo no hago tanto énfasis en ello porque es el médico el que lo va a instalar. No es que usted va a tratarse el problema. Entonces, en el tratamiento de una otalgia, o sea, de un dolor de oído, ya hemos visto y hemos recapitulado que el dolor de oídos, o sea, la otalgia, es un síntoma de una enfermedad. Entonces, el tratamiento varía según la causa identificada. Ya hablábamos que puede ser causada la otalgia o el dolor de oídos por un sinnúmero de alteraciones o de enfermedades. Entonces, el médico es el que va a buscar cuál es la causa de su dolor de oído y de acuerdo a esa causa darle un tratamiento. Entonces, por lo tanto, no es posible definir un tratamiento estandarizado. O sea, no hay un tratamiento que sea igual para todas las personas. Cada persona va a tener una causa y de acuerdo a esa causa se le trata el dolor de oído. Y no solo es de tomar medicina para dolor, porque ya hablamos que una de las principales causas de dolor de oído son las infecciones. Entonces, si usted tiene un dolor de oído que es producto de una infección por mucho analgésico o antiinflamatorio, o sea, medicina para dolor, para inflamación, no se le va a quitar porque no se está tratando la causa. Entonces, el médico es el que establece la causa de la otalgia o del dolor de oído y de acuerdo a eso le va a dar un tratamiento, porque también recapitulaba y les mencionaba que no todo dolor de oído, o sea, no toda otalgia es producto de una infección. Hay dolores de oídos que no son causados por infecciones. Ya hablábamos de los tapones, o sea, los tapones de cera, hablábamos de los golpes, o sea, traumatismos, de los cambios de presión, también hablábamos de los cuerpos extraños, que son insectos u objetos que se introducen dentro del oído. Entonces, esas son causas de dolor de oído que no son infecciosas. Entonces, el médico, a través de la evaluación y de la revisión del oído o de las estructuras que están alrededor, va a establecer cuál es la causa. También hablamos que hay causas fuera del oído que le pueden causar a usted otalgia, o sea, dolor de oído. Hablamos de problemas dentales, de problemas en las vértebras,
de problemas en el hueso, mastoides, etc. Entonces, las causas de un dolor de oído son muchas y es el médico el que la va a determinar con la evaluación y de acuerdo a esa causa le va a dar un tratamiento. Consejo importante cuando usted tenga un dolor de oído o uno de sus familiares, sobre todo niños, no use productos que no están indicados para tratar los dolores de oído. Por ejemplo, hay muchas madres que cuando el niño tiene dolor de oído le ponen leche materna, eso no es correcto. A veces le ponen aceites o le ponen hojas o esto, lo otro, no. Lo que usted puede hacer mientras lo lleva al médico es darle un analgésico, sea acetaminofén, ibuprofeno, depende de la edad del niño o si es un adulto que no tenga contraindicaciones. Pero por favor no le ponga líquidos, plantas, objetos, aceites, leche materna cuando alguien tenga dolor, porque eso lo que hace es empeorar la situación. Es uno de los consejos. Y el otro consejo es que lo más pronto que usted pueda, cuando un familiar o un niño o usted tenga dolor de oídos, ir a consulta para evitar problemas, porque si usted tiene una infección muy seria como la otitis media aguda, esto puede causar problemas serios con la audición. Puede llegar a perder la audición o reventarse el tímpano, o sea, la membrana timpánica. E incluso hay pacientes o niños que de una otitis, o sea, un dolor de oídos causado por una infección, pueden tener meningitis u otros cuadros muy serios. Entonces lo importante es no estar aguantando el dolor, no automedicarse y asistir a una consulta donde su médico de confianza para que le trate este dolor de oído, que en la mayoría de las ocasiones puede ser producto de una infección. Y las infecciones, siempre le mencionamos, no debe usted automedicarse porque cada paciente responde diferente a los antibióticos y el médico es el que va a decir qué antibiótico o qué analgésico usted necesita. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche, de lo que es la otalgia, o sea, el dolor de oídos. Hablábamos a qué se refiere este término, cuáles son las causas y cuál es el abordaje que debemos de darle nosotros como médicos y consejos, qué puede hacer usted y qué no debe hacer ante un dolor de oídos. Ya podemos salir. Eso es todo por esta noche. Esperamos la próxima semana. Estamos, recuerde, los miércoles de 8 a 9 para tener temas médicos relacionados con la afección de su salud, de usted mismo o de uno de sus familiares, y dándole consejos para que usted como persona aborde en su casa de una forma correcta los problemas que afectan la salud, no que los trate. Siempre les digo, quien trata los problemas de salud es el médico o el personal médico preparado, no se automedique. También recuerde que si usted quiere tener una consulta con su servidor, estamos con nuestra clínica ubicados en la Placita Zanca. La Placita Zanca está ubicada en el barrio del Centro de aquí de la ciudad de Guaymaca. Nos puede contactar para más información al 89 37 88 33. Ese es nuestro número para si usted no sabe cómo llegar o quiere concertar una cita o una consulta con nosotros. Siempre les digo que el teléfono no es para que nos haga consultas, sino la consulta se hace cuando usted va a la clínica, ya sea con su servidor o con cualquier médico. No debe hacer consultas por teléfono porque no es lo mismo. Y nuestros horarios en la clínica es de 8:30 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados también atendemos de 8:30 a 12 del mediodía. Otra información también que les quiero dar es que si usted está interesado en hacerse un buen examen de la vista, porque está teniendo visión borrosa, lagrimeo, siente que ya no ve muy bien las letras o que ve las personas como manchas de largo,
Cualquier problema en su visión, este sábado estarán de nuevo los médicos, las personas que hacen estas evaluaciones y se ocupan pues lentes. Ahí ellos traen sus diferentes tipos de lentes para que usted pues pueda mandarlos a hacer con ellos si lo necesita. Siempre también les informo que no soy yo el que hace esos exámenes. Hay muchas personas que piensan que soy yo. No, yo no he tenido esa especialización en problemas de la visión. Son personas que sí han estudiado para ello, los que vienen. Y pues si usted tiene algún problema en la visión, este sábado de 8:30 en adelante en nuestra clínica también estarán de nuevo los médicos que vienen cada semana o cada 15 días a hacer estas evaluaciones y estos tratamientos cuando hay problemas de la visión. Máximo si usted es una persona que requiere uso de lentes o que ya tiene lentes y no ve bien. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y nos veremos el próximo miércoles.